Bienvenidos, señores y señores, a Confidencia en el Camarote. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Emilio Carrillo Benito, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Cada vez que ha venido, lógicamente, es para plantear algún tema de evolución trascendente de nuestras ideas, fundamentalmente siempre. Entonces hoy vamos a tratar un asunto muy importante que tiene que ver con el último programa que hicimos con Emilio Carrillo, precisamente en la Escuela de Artesanos, donde él hablaba del amor trascendente, del amor en la unidad de todos los seres humanos, un tema bastante interesantísimo, ¿no? Pero hoy nos va a hablar, nos va a plantear lo que significa el Dios exterior al Dios que es yo o todos nosotros. Se trata de una nueva percepción de lo divino y de la evolución conciencial de la humanidad. Cuando digo nueva, es nueva para nosotros, pero todos estos temas son muy antiguos. La espiritualidad tiene miles de años, o millones tal vez. Pero de todo esto vamos a hablar con Emilio dentro de un momento. Bien, pues ya estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Hola Emilio, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Tenía yo ganas de verte más tranquilo. Hay que ver, el programa que tuvimos en la Escuela de Artesanos fue fantástico. Fue muy hermoso, francamente hermoso. Fue un programa donde tú introduces cosas elevadas, bueno, respecto al tema del amor colectivo y algo más, ¿no? Algo con aquello que decía Jesús, todos somos uno con el Padre. Yo creo que eso estaba entroncado en todo ese concepto. Pues tuvimos oportunidad en ese encuentro de hablar de lo que yo creo que marca el momento evolutivo de la humanidad, que es la evolución, es un proceso conciencial evolutivo que conlleva el cambio de una conciencia egocéntrica, el verte tú como aislado en el mundo, pero a su vez todo el mundo girando en torno a ti, a una conciencia de unidad. Y en ese encuentro de la Escuela de Artesanos, yo hice referencia fundamentalmente a tres manifestaciones de esa conciencia de unidad. Por una parte, el acercamiento de cada vez más gente a la Madre Tierra, el sentido de simbiosis con la Madre Tierra. En segundo lugar, la hermandad del género humano, el darnos cuenta de que la humanidad, por decirlo de alguna forma metafóricamente, es una gran red de la que todos formamos parte y donde cada malla no tiene sentido si no es en la totalidad. Y dio tiempo también de apuntar, aunque es verdad que no de profundizar porque no había tiempo ya para ello, en lo que es la tercera manifestación y para mí la más importante de esa conciencia de unidad, que es la conexión con nuestra esencia divina. Ese es el tema que vamos a tratar inmediatamente, pero antes tenemos que saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, desearles lógicamente que tengan un buen programa como lo vamos a tener nosotros, y Emilio también, porque Emilio también aprende de todo, igual que todos nosotros. Por supuesto que sí, Emilio. Por supuesto. Emilio, creo que es un salto en nuestra percepción de esa realidad espiritual, pudiéramos decir, el salto a este programa, porque eso no es andarse por la rama, sino decirles, vamos a dejarnos ya de tonterías, esto es esto. Sí, desde en el proceso este de varios meses, de 5 meses de silencio y de recogimiento que he tenido, he ido viendo con claridad, viendo desde el interior, nada que ver con la mente, de que en el momento evolutivo de la humanidad es el momento de coger permíteme la expresión, a Dios, el toro por los cuernos, el toro de Dios por los cuernos. Es decir, es momento de que centremos nuestro corazón en algo que es clave y que hasta ahora ha sido un elemento que ha ayudado a la humanidad a evolucionar, pero a su vez ha supuesto una limitación, que es la concepción de Dios fundamentalmente como algo exterior. Esa concepción de Dios como un algo o un alguien exterior a nosotros mismos. Esa percepción ha servido, ha tenido su utilidad, pero ha llegado un momento, Ángel, en el momento actual, en el momento presente que vive la humanidad, que se ha convertido en un obstáculo. Yo creo que la humanidad ahora mismo, en su avance a la conciencia de unidad, va a desbordar esa especie de obstáculo, esa especie de dificultad, y va a empezar a percibir, no de forma minoritaria,
sino de una forma cada vez más mayoritaria, lo que han apuntado hombres y mujeres de todas las épocas, a los que hemos llamado místicos y místicas, pero que cuando lo han aportado ha sido siempre un fenómeno casi anecdótico, muy minoritario. Lo han hecho desde perspectivas espirituales aparentemente muy distintas, que si el cristianismo, que si el mundo musulmán, que si las religiones orientales, pero todos estos místicos y místicas han venido a coincidir en lo mismo, que Dios no es algo exterior a nosotros, que Dios es yo, que Dios es tú, que Dios es cada ser humano, que Dios es todo y todos. Y claro, cuando un místico o una mística, cuando una persona percibe esto, la vida cambia radicalmente. Hay un salto evolutivo. Y ese salto evolutivo es el que ahora la humanidad está a punto de hacer. Por tanto, coincido contigo que es el momento de hablar de Dios. Y las experiencias de estos meses de silencio, en estas fechas, las estoy volcando en papel y va a dar lugar a un libro que ya tendremos, me imagino, si tú me lo permites, ocasión de hablar de él aquí en el mes de septiembre, cuando salga ya en la editorial, que precisamente va a tener como título Dios, ni más ni menos que Dios. Está muy bien. Eso está muy bien. Sí, además, fíjate, el libro van a ser una serie de entrevistas. Como es un tema, vamos a decirle, denso, para hacerlo más digerible, más coloquial, que entre mejor al lector, van a ser 5 entrevistas concadenadas, todas ellas con Dios con el telón de fondo. La primera ya está hecha y quizás merezca la pena que, arrancando el programa, lo comparta contigo, porque el amigo que me hace la entrevista, lo primero que me pregunta, imagínate un libro que trata de Dios y se abre y capítulo 1, primera pregunta, ¿no? ¿Eres creyente? Y yo le digo no. Se me queda así mirando y me dice a continuación, ¿Dios existe? Digo no. Entonces interrumpe la entrevista y dice, Emilio, ¿qué libro va a escribir entonces sobre Dios? Hombre, tuve ocasión de explicarle que cuando uno analiza lo que significa el verbo creer y el verbo existir, sí, se da cuenta que eso no encaja con Dios. Porque el verbo creer dice algo así el diccionario, Ángel, como dar por ciertas cosas que el entendimiento no puede alcanzar, o dar firme ascenso a las verdades reveladas por Dios. Y no, Dios es que es nosotros mismos. ¿Cómo no? Nuestro entendimiento no va a alcanzar aquello que nosotros mismos somos. Y eso de las reveladas es muy relativo, porque no se trata de que haya revelaciones que vengan de fuera. Están todas en el corazón, en nuestra sabiduría innata, ¿no? Y desde el punto de vista de existir, el diccionario dice que, referido a una cosa, ser real o verdadera, tener vida y haber, estar o hallarse. Y Dios no es una cosa, Dios no tiene, entre comillas, vida, y Dios no está ni se halla en ninguna parte, tampoco, por cierto, en el célebre cielo, porque Dios está en todo y está en nosotros. Y esta percepción de el Dios como algo que está aquí, como algo que todos atesoramos, como algo fundamental, con el que todos estamos continuamente conviviendo y viviendo, es radicalmente distinto a la percepción del Dios exterior, en el que, si me permites otra pequeña broma, fíjate, sí, claro, fíjate que en la percepción del Dios exterior coinciden tanto los creyentes como los no creyentes. Aparentemente un creyente y un no creyente, una persona que a sí misma se identifica como que cree en Dios, o aquellas personas incrédulas, ateas, agnósticas, escépticas, que dicen que no son creyentes, cuando se escarban, comparten la misma concepción de la divinidad, que es la de alguien o algo exterior a ellos mismos. La diferencia es de matiz, porque el creyente dice, sí, creo en Él, y el creyente dice, no, yo no creo en eso, pero subyace esa percepción del Dios exterior, es exactamente la misma. Y lo que los místicos y lo que corrientes espirituales profundas de todas las épocas nos insisten es que no busquemos a Dios fuera, que lo busquemos dentro, y que demos un paso más, que es el paso, tú lo has recordado hace un momento, que nos invita a dar muy especialmente Cristo Jesús, cuando sostiene esa afirmación hermosísima, categórica, y que dice todo, cuando señala, yo y el Padre somos uno. Y no es solamente Él, es decir, no solamente es Cristo Jesús, Él lo que nos está indicando con su mensaje es que eso nos sucede a todos los seres humanos, porque Él estaba encarnado como ser humano. Cada uno de nosotros podemos decir lo mismo que Jesús, yo y el Padre somos uno. Y esta percepción, a mi juicio, y si te parece podemos entrar de lleno, porque sé además que es un tema que a través de Feligracia tú has trabajado y has conocido, está muy presente en la parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo es toda una invitación
para darnos cuenta de que nuestro camino, nuestro proceso evolutivo es la identificación con el Padre. Curiosamente, la parábola se llama del hijo pródigo, pero no se debería llamar así. Debería llamarse la parábola del Padre. Claro. ¿Entramos en ella con otro qué? Sí, además es precioso. Yo creo que es una enseñanza grandísima, porque todos hemos estado en algún momento en la iglesia, donde en el sermón se ha hablado del hijo pródigo, y la lectura que se hace no puede ser más negativa. El padre era muy bueno, el hijo era muy malo, y cuando el hijo vuelve, el padre mató a un carnero. Pero esa no era la verdad. La parábola tiene tres personajes fundamentales. El hijo pródigo, que es el que se va, que es el hijo menor de los dos que tiene el padre, el hijo mayor, que es el que se queda, y en tercer lugar el padre. Todos sabemos por la parábola que en un momento concreto, porque quiere vivir sus experiencias, porque quiere desarrollar su proceso conciencial, el hijo menor se convierte en hijo pródigo, se separa voluntariamente del padre, se fragmenta, se divide del padre, porque quiere vivir sus experiencias al margen del padre, y las vive. Y como consecuencia de esas experiencias, buscando un bienestar, realmente lo que encuentra son experiencias que aparentemente le van a dar ese placer, le van a dar esa felicidad que busca fuera, pero con el paso del tiempo todo se vuelve al revés. Y cuando por su propia experiencia se da cuenta de que ese no es el camino, toma la decisión de volver. ¿De volver a dónde? El retorno al hogar. También muy bien expresado, ¿no?, en los textos griegos, con el famoso tema de la vuelta al hogar de Ulises, etcétera, etcétera. Ese es el retorno al hogar, de vuelta al padre. El hijo pródigo es la metáfora del no creyente, es la metáfora del incrédulo, del ateo, del agnóstico, del escéptico, es decir, del ser humano que voluntariamente, intelectualmente, se aparta de la divinidad, se aparta del Padre. Y como consecuencia de sus experiencias, lo que nos dice la parábola es que termina volviendo al Padre. Esta separación de lo que se es, que vive el hijo pródigo, es una especie de tragedia. Es la tragedia, a mí me gusta llamarlo la tragedia del incrédulo, porque termina siendo una tragedia. Pero también es verdad que esa tragedia le ayuda a reflexionar, le ayuda a recapacitar, le sirve en su proceso evolutivo y se produce la vuelta al hogar. Curiosamente, cuando se habla de la parábola del hijo pródigo, sin embargo, se presta muy poca atención al hijo que se queda, es decir, al hijo mayor. Prácticamente se pasa como si no existieran. Cuando el papel... Se ve lógica su actitud. Sí, desde pero esta sociedad se ve lógica. Pero la parábola es muy dura con relación al hijo mayor, al hijo que se queda. Porque efectivamente ese hijo se queda. Y aparentemente está con el padre. Pero la parábola pone de manifiesto que no conoce al padre. Vive al lado de él, pero no lo conoce. No se identifica con el padre. Es más, la parábola pone de manifiesto que el hijo mayor pretende que el padre se identifique con él. Cosa que nunca pretende el hijo pródigo. El hijo pródigo se va. Y cuando vuelve se identifica con el padre. Sin embargo, el hijo que está con él, el hijo mayor, pretende que sea el padre el que se identifica con él. Y no solamente eso, sino que cuando el padre pone de manifiesto lo que el padre es, amor, cuando pone eso de manifiesto, el hijo mayor no lo entiende. Y no lo entiende porque no conoce al padre, porque no se ha identificado con el padre. Si conociera al padre, si estuviera identificado con él, habría supuesto y requete supuesto que el día que volviera su hermano, el padre lo iba a recibir con los brazos abiertos, porque el padre es amor. Sin embargo, como no conoce al padre, se sorprende que la reacción del padre sea de amor. Esa sorpresa pone de manifiesto el enorme desconocimiento de lo que el padre es. Y la parábola termina con un gran interrogante, porque cuando el padre le organiza la fiesta al hijo menor, al hijo pródigo que ha regresado, el hijo mayor se resiste a entrar en la fiesta, se enfada por la fiesta que ha organizado el padre. Y el padre, con el mismo amor que ha recibido al hijo pródigo, se dirige al hijo mayor y, por favor, le invita a entrar en la fiesta. La parábola termina ahí. Es decir, la parábola no nos aclara, sino que lo queda en suspense, no nos aclara si el hijo mayor entra o no en la fiesta. Lo cual es algo muy digno de resaltar, ¿no? Pues bien, entiendo que de la misma forma que el hijo pródigo, su experiencia es la tragedia del incrédulo, lo que pone de manifiesto el hijo mayor es la tragedia del creyente. De un creyente que no conoce a Dios, que no se identifica con Dios, que no se da cuenta de que Dios es Él y es todo, y que su naturaleza es amor, que no lo percibe, que no se percata, y que por tanto está viviendo una cercanía que es ficticia, que es ilusoria,
realmente no vive con Dios, realmente no termina de conocer al Padre. Yo creo que esa tragedia la viven muchos creyentes, que terminan concibiendo un Dios ajeno a forma de ídolo, como si fuera un ídolo, al que se le piden cosas, al que está ahí además para que, fíjate la contradicción, desde mi naturaleza egocéntrica, en lugar de identificarme con mi verdadero ser que es divino, con mi naturaleza esencial y divinal, me aparto de eso y me aferro a una naturaleza egocéntrica. Y desde esa naturaleza egocéntrica le pido a Dios que satisfaga los deseos de mi naturaleza egocéntrica. Tiene su gracia, dicho cómicamente, de que a ese Dios teóricamente exterior, desde nuestra naturaleza egocéntrica, le pidamos que nos toque la lotería. Claro, o que gane nuestro equipo de fútbol no sé qué partido. Son quizás ejemplos muy tasativos, pero que ponen de manifiesto lo que eso conlleva. Emilio, tenemos que cortar un momento, pero volvemos enseguida. Bien, pues ya estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote. Y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio y hoy estamos tratando un tema importantísimo, ¿no? Estamos tratando lo que significa ese Dios externo para algunos, lo que puede significar para otros y lo que puede significar ese yo interior del que todos formamos parte según el Maestro Jesús. Emilio, está muy bien tu intervención. Bueno, lo que está muy bien es la parábola del hijo pródigo, dada por Cristo Jesús. Sí, pero también tiene que haber alguien que haga una interpretación. Bueno, afortunadamente hay personas, ahora se me viene a la cabeza un sacerdote dominico, ya mayor, sextuagenario, que se llama Fray Marcos, y que también ha realizado una interpretación preciosa de la parábola del hijo pródigo en el mismo sentido, poniendo de manifiesto que la parábola realmente tendría que llamarse la parábola del Padre, porque lo que nos invita es a darnos cuenta de que somos el Padre, que la naturaleza de Dios es la nuestra, que en definitiva, también a mí me gusta hablar no solamente de las aportaciones místicas cristianas, sino también de otras corrientes espirituales. Lo expresó maravillosamente ese gran místico sufí que se fue al Jalá, que en el Potro de Martirio lo sintetizó diciendo: Dios es yo, y cada uno, y todos, y todo. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Ese cesar de ser yo es el yo al que nos aferramos desde el punto de vista egoico, desde el punto de vista de nuestro ego, de nuestra personalidad, de nuestra naturaleza egocéntrica. Una naturaleza egocéntrica y un ego al que nos aferramos precisamente porque no nos damos cuenta de nuestro verdadero ser. Es una especie de causa-efecto. Nos aferramos a un Dios exterior. Al aferrarnos a un Dios exterior no nos damos cuenta de que nuestro verdadero ser es divinal, de que nuestra naturaleza esencial es divinal, y a partir de ahí, por ese desconocimiento de lo que realmente somos, nos terminamos identificando con lo que no somos, con una naturaleza egocéntrica que nos lleva por la vida como nos lleva. La parábola nos invita a identificarnos con el Padre, a darnos cuenta de nuestro verdadero ser y de su carácter divino. Y pone de manifiesto la tragedia del incrédulo, en la figura del hijo pródigo, y la tragedia del creyente, desde la perspectiva del hijo mayor. Y a su vez, Ángel, la tragedia del creyente es todo un guiño para entender lo que, por expresarlo de algún modo, a mí me gusta llamar la tragedia de las religiones. Porque la tragedia del creyente es muy parecida a la tragedia que viven las religiones. Religiones que, fíjate, el término religión, en sus interpretaciones etimológicas, hay uno que dice que viene del latín religare, que significa volver a unir. Las religiones posiblemente pretendieron o han pretendido unir al hombre con Dios, al ser humano con Dios, que se produzca esa unificación, esa identificación con el Padre. Pero a la vista está que con el paso del tiempo, a lo largo de los siglos y de los milenios, lo que han conseguido finalmente es crear un muro, levantar un muro entre el ser humano y Dios. Y ese muro se ha producido por una razón muy simple, muy sencilla. Las religiones han aportado mucho al proceso conciencial de la humanidad, han aportado mucho, pero también señalaron el punto máximo de aportación al que podían llegar. ¿Cuál es ese punto máximo de aportación? ¿Cuándo lo señalaron? En el momento en el que se constituyeron como instituciones. A partir de ese momento, las religiones se transforman en organizaciones humanas. Diría Nietzsche que demasiado humanas, con todo lo que una organización humana conlleva: jerarquía, intereses creados, etcétera, etcétera, etcétera. Las religiones ahí señalaron hasta dónde podían llegar.
y han aportado bastantes cosas en la evolución de la humanidad, pero en este momento del género humano, en este momento, las religiones, lo dice Melvin Willis Jagger, han quedado como en un piso inferior. En nuestra conciencia tenemos que subir un piso más en nuestra espiritualidad y tenemos que abrir las puertas a una nueva espiritualidad. Esa nueva espiritualidad es la que en este programa se desparrama desde hace muchos años, sin que tú te lo propongas especialmente, porque es una espiritualidad espontánea, natural, que está surgiendo del corazón de millones y millones de seres humanos. Y como comentábamos en la primera parte del programa, es la espiritualidad de los místicos y místicas de todas las épocas, pero con dos importantísimas diferencias. La primera, que no es un fenómeno anecdótico, que no es ya de 1, 2, 4, yo me imagino a Juan de Yepes, a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Jesús, ¿no? A veces el sentimiento de soledad que tuvieron que tener en la percepción y en la vivencia de su espiritualidad mística, ¿no? Sin embargo, y afortunadamente, de esta percepción de Dios que es cada uno de nosotros, podemos hablar, lo estamos haciendo aquí, no hay ninguna inquisición que nos queme, y es un fenómeno masivo, ¿no?, que se está extendiendo por todo el planeta. Esa es la primera diferencia, el que no tiene un carácter minoritario. Y la segunda diferencia respecto a los místicos y místicas de todas las épocas es que la nueva espiritualidad ya no necesita vivir dentro de ningún credo religioso. Lo necesitaron los místicos sufíes dentro del mundo maometano, lo necesitaron los místicos cristianos dentro del catolicismo. Bueno, pues hoy la nueva espiritualidad para nada necesita profesar ningún credo. Yo diría que es una espiritualidad radicalmente libre, ¿no?, de espíritus que nos hemos reconocido como divinos y que vivimos nuestra libertad también a través de nuestra espiritualidad, ¿no? Es una espiritualidad alegre, es una espiritualidad que no conoce de reglas. Lo dijo muy bien San Agustín: ama, que es lo que somos, como Dios, amor, ama, y olvídate de todo lo demás. Sin embargo, la espiritualidad que ahora está quedando atrás se ha empeñado en las reglas, en las normas, en los ritos, en los cultos. No, vive tu sexualidad como quieras. A la hora de tomar alimento no esté pendiente ni de ayuno ni no ayuno, ni de Ramadán ni no Ramadán. Olvídate de todo eso. Eso son invenciones de la mente humana, de nuestra naturaleza egocéntrica. Conecta con nuestra conexión, con lo que realmente somos, conecta con nuestra esencia divinal, date cuenta de que eres amor y ama, ¿no? Entonces esta nueva espiritualidad, Ángel, es una preciosidad, es una belleza, y cuando se siente dentro llena la vida de felicidad, porque se aprende con H, nos damos cuenta, nos percatamos, tomamos conciencia de que la felicidad también es algo interior, de que la felicidad es nuestro estado natural, con lo que ya no buscamos nada fuera. Dios está en nosotros y la felicidad como estado natural está en nosotros. Fíjate el cambio de perspectiva. El Dios exterior va unido a la búsqueda exterior de la felicidad, a la búsqueda del bienestar. Que no existe. Que, como nos muestra la parábola con el hijo pródigo, al final lo que lleva es a la frustración. Al final lleva a la frustración. Aparentemente experiencia llena de placer, pero que finalmente no nos dejan satisfechos, porque nuestra dimensión interior nunca va a estar satisfecho con eso. Entonces el Dios exterior está extremadamente unido, uña y carne, con la búsqueda exterior del bienestar. Y en cambio, la percepción de que Dios es cada uno de nosotros, la percepción de un Dios que no es exterior, nos ayuda a tomar conciencia de nuestro verdadero ser, de nuestra naturaleza esencial y divinal, y a partir de ahí nos damos cuenta de que la felicidad la tenemos dentro de nosotros mismos. Y eso es un milagro, y es un milagro que está aconteciendo hoy día en millones y en millones de seres humanos, y a partir de ahí, como cada vez son más gente, está aconteciendo al conjunto de la humanidad. Un milagro que cada uno tiene que descubrir. Afortunadamente, claro, esto es un proceso. A mí me gusta decir, Ángel, me gusta recordar, no decir, me parece que es una obviedad, me gusta recordar que el ser humano, cada ser humano, en la dimensión espiritual que todos tenemos encarnado en cada uno de nosotros, estamos absolutamente unificados. ¿Por qué la deidad? Es la divinidad. Nuestra naturaleza esencial, la tuya, la mía, la de todos, es exactamente divinal. Estamos ahí absolutamente unificados. Igualmente, desde el punto de vista físico, como ser humano físico, todos tenemos radicalmente los mismos derechos y tenemos la misma divinidad, dejando a un lado tantas tonterías de bandera, de credo, de frontera, de clases sociales. Eso son falacias, son inventos del ego. Todos tenemos los mismos derechos y la misma dignidad. Esto es la clave. Estamos unificados en lo espiritual y desde el punto de vista físico y material tenemos los mismos derechos y la misma dignidad. Ahora bien, dicho esto,
la dimensión espiritual encarnada en cada ser humano. En cada ser humano vive un proceso conciencial distinto. Y en ese proceso conciencial cada uno está en su punto evolutivo. Todos igualmente bellos, todos igualmente hermosos. No porque yo esté en un punto y tú en otro, yo soy mejor que tú, ni eso son más ilusiones y ficciones del ego, ¿no? Cada cual está en su proceso conciencial. Y por supuesto hay que tener el mayor respeto al proceso conciencial de cada cual. Hay personas que en ese proceso conciencial todavía van a seguir percibiendo al Dios exterior y declarándose no creyentes. Hay seres humanos que van a seguir percibiendo al Dios exterior y declarándose creyentes. Y hay seres humanos que empiezan o empezamos a darnos cuenta de que Dios no está allí, de que mi naturaleza es divina, de que Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, y a partir de ahí vivimos una espiritualidad distinta, mística, pero con las diferencias con relación a los místicos de todos los tiempos que hace un momento comentaba. Yo creo, Emilio, que por ahí vamos todos. Al final todos terminamos encontrando ese camino, porque es como aquello que yo contaba siempre de la resurrección en vida. Es que es eso. Es eso. Es resucitar y entender que todo el mundo es inocente. Cuando tú llegas a esa conclusión ya te importa un pepino todo lo demás, porque lo entiendes todo. Y el que está haciendo el mal, el que está haciendo el bien. Pues mire usted, decimos muchas veces que para que exista el bien se tiene que manifestar el mal. Entonces no necesitaría. Es que darte cuenta de que estando unificados desde el punto de vista de nuestra naturaleza esencial y desde el punto de vista corpóreo y físico y mental, tener los mismos derechos y la misma dignidad, pero que además de eso estamos viviendo procesos concienciales cada cual en su punto evolutivo. Cuando eso se interioriza, lo que brota del corazón es el amor, por supuesto, pero un amor que se manifiesta en la aceptación completa, porque tú no te ves por encima del hombro a nadie. El que yo perciba que Dios es yo no significa que yo sea mejor que la persona que lo sigue percibiendo como un Dios exterior. Esa persona está en su proceso evolutivo y yo estoy en el mío. En su punto de evolución él o ella y en mi punto de evolución yo. Y no es ni mejor ni peor. Porque además, cuando se empieza a percibir la divinidad que somos, nos damos cuenta de la unidad. Y nos damos cuenta que todo acontece en la unidad. Todo. Con lo que todos los procesos que estamos viviendo, todos los seres humanos, todos se engloban dentro de la misma unidad. Con lo cual la diversidad no solamente no empobrece, sino que enriquece, porque enriquece la experiencia divina que entre todos, porque somos uno, estamos viviendo. Y brota la aceptación de lo que cada cual pueda pensar, de cómo cada cual pueda ver la vida, y contemplamos todo con amor. Posiblemente, dicho coloquialmente, cuando estamos en el otro plano, siendo dimensiones espirituales, antes de encarnar en seres humanos, creo que una de las cosas que en nuestras experiencias como seres humanos más nos gusta vivir es precisamente lograr la aceptación en un contexto que precisamente no es favorable, por decirlo de alguna forma, porque la vibración, la densidad, las circunstancias no es favorable a eso. Y sin embargo, a pesar de que la climatología no sea favorable, cada vez más personas estamos asumiendo, interiorizando y percatándonos de la aceptación, de la manifestación del amor. Podríamos decir que, acuérdate cuando empezamos con aquello del Círculo Sierpe, aquellas cenas que hacemos, desde allí que hace 3 días. Hace 3 días. Hace 3 días. Efectivamente. Podemos descubrir que hay miles de personas detrás. Sí. Hombre, que yo fui, Ángel, en octubre del 2007 cuando empezamos a montar el Círculo Sierpe. 6 años. 20 personas, 6 años, y hoy se cuentan, como te dice, por miles, ¿no? Las personas que están en las actividades de esa nueva espiritualidad, ¿no? Desde el principio de mayo, no sé por qué, a ese Círculo Sierpe lo llamamos espíritus libres. Yo creo que intuitivamente, porque no éramos capaces de racionalizar lo que estamos haciendo aquí tú y yo en el programa, ¿no? Y nos llamamos espíritus libres. Y efectivamente es una espiritualidad libre, la libertad con mayúscula que te da la divinidad. Exactamente, la libertad con mayúscula. Emilio, vamos a cortar programa, porque después vienen las preguntas de nuestras amigas y nuestros amigos del plato. Pero volvemos enseguida, Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Emilio, ahora vienen las preguntas de nuestras amigas y nuestros amigos, pero yo como tengo esa dualidad de no dejar nunca de ser político, de otra cosa, tengo que preguntar, Emilio,
toda esta crisis de valores donde han desaparecido algunos valores que la gente tenía como fundamentales y han desaparecido cosas de la materia que era fundamental, donde se había instalado la materia, todo esto, toda esta crisis ayudará a esa búsqueda de esa dimensión que tú hablas. No solamente es que ayude, Ángel, es que las cosas no ocurren por casualidad. Todo tiene su porqué, todo tiene su para qué, y todo acontece en el momento en el que acontece, no por casualidad. Cuando repasamos lo que ha sido la dinámica de la sociedad en estos años, en países como España, yo creo que es fácil percatarse de que hemos estado como locos buscando el bienestar en el exterior, con lo que esa búsqueda del bienestar en el exterior conlleva de la insatisfacción constante. Un piso, 2 pisos, 3 pisos, un coche, 2 coches, 3 coches, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca es suficiente. Hablábamos en los momentos anteriores que el Dios exterior, la identificación con un Dios exterior, el ver al Dios exterior, hace que no veas tu verdadero ser. Al no ver tu verdadero ser no te das cuenta de que la felicidad está en ti, y como no ves que la felicidad está en ti, la buscas fuera. Pero esa búsqueda del bienestar fuera, cuando tienes el bien ser dentro, fíjate, el bien ser lo tienes dentro y te lanzas fuera a buscar el bienestar. Esa búsqueda del bienestar fuera conduce inevitablemente al sufrimiento, inevitablemente, porque cuando persiguiendo la satisfacción no la alcanzas, te frustras, estás triste, sufres. Pero es que cuando la alcanzas, cuando vives el bienestar, realmente eso no es sino la antesala de un nuevo sufrimiento, porque lo que haces es, al vivir el bienestar, dicen, este es el camino, pero es que ese no es el camino. Esa misma naturaleza egocéntrica que te lleva a buscar el bienestar y que aparentemente te lo da en un momento concreto, volvemos al hijo pródigo, a la vuelta de la esquina te va a dar un palo y va a originar en ti vivencias de sufrimiento. Lo que hoy estamos viviendo en muchos seres humanos como consecuencia, entre comillas, de la célebre crisis, es darnos cuenta de que esa no es la dinámica, de que ese no es el camino, que el bienestar no nos lleva a ningún sitio. Y eso está evidentemente coincidiendo con un despertar, con un renacer espiritual. Vamos a darle paso a Servando, que te quiero hacer una pregunta. Emilio, todas las religiones o todas las creencias han tendido a que todos tengamos temor a Dios. Entonces, si ese Dios está en nosotros y somos nosotros mismos, ¿no está en nosotros mismos la solución de los problemas y no en buscar en ese Dios esas soluciones a los problemas? Claro, por supuesto que sí. Una de las manifestaciones, yo diría que es más graciosa, porque hay que ver las cosas también con perspectiva como observador. Es gracioso, ¿no?, que por ver a Dios como algo exterior terminemos inventándonos eso del temor a Dios. Claro, como está fuera de nosotros mismos, y no solamente es que esté fuera, además es que nos juzga y nos castiga y nos puede mandar al infierno. Todo forma parte de nuestra naturaleza egocéntrica, de ver las cosas desde una naturaleza egocéntrica. Si viéramos las cosas con el amor del Dios que somos, jamás nos inventaríamos semejantes barbaridades y veríamos que Dios, que también en nosotros, es puro amor, con lo cual no hay ningún tipo de temor. Las religiones han hecho mucho hincapié en esto, a veces inconscientemente, sin darse cuenta de lo que estaban diciendo. Otras veces, Servando, hay que reconocerlo siendo consciente de lo que estaban diciendo y utilizando el temor a Dios como una forma de poder, como una forma de control, como una forma de dominio. Eso es lo que la percepción de la nueva espiritualidad, donde uno empieza a ver que Dios es cada uno de nosotros, está dejando atrás. Y efectivamente, cuando yo contemplo que mi verdadero ser como el tuyo es divino, es divinal, y que Dios es yo, y es tú, y es cada uno, y es todos, y es todo, la vida es mi responsabilidad, por supuesto que es mi responsabilidad. Y la denominada providencia se abre con una nueva luz, porque la providencia no es algo que esté viviendo en la luna allí, pendiente de lo que yo hago o dejo de hacer. La providencia es mi verdadero ser en acción. Por decirlo de una forma breve y con una metáfora, con un ejemplo. Un coche y un conductor. El coche es nuestro verdadero ser. El conductor es el verdadero ser, nuestro verdadero ser. Y el coche es nuestro cuerpo físico, los sentidos corpóreos mentales, la personalidad que se genera a través de ello, los pensamientos y las emociones, el ego y la naturaleza egocéntrica. Bueno, pues nosotros no somos el coche, nosotros somos el verdadero ser. Sin embargo, nos identificamos con el coche. Y cuando estamos muy identificados con el coche, nos parece raro que a veces tengamos volantazos, que la vida nos dé volantazos.
Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es el verdadero ser, que es lo que realmente tú eres, que está llevando el coche. La providencia es eso, la providencia es el conductor, la providencia es nuestro verdadero ser, la providencia no es algo ajeno y por tanto la providencia actúa en nuestra vida y la actuación que tiene en nuestra vida es el de nuestro verdadero ser. Además y aparte de eso, además de la providencia está la vida misma y como en este programa ya hemos tenido ocasión de compartir, la vida misma, los sucesos y acontecimientos que van apareciendo en ella son nuestra responsabilidad. Porque ante cada hecho o cada acontecimiento nosotros generamos una actitud, lo que provoca una acción. Pero esa actitud y esa acción no solamente tienen un impacto inmediato, no solo tienen un efecto inmediato, sino que generan una cadena de causas y efectos en el corto, en el medio y en el largo plazo. Con lo que las cosas que me van a mí ocurriendo hoy, en muchísimas situaciones son derivación de actitudes y acciones que tomé en el corto, en el medio o en el largo plazo, mirando para atrás. En definitiva, si estoy atento a la providencia sabiendo que es mi verdadero ser y en cada acontecimiento o hecho de la vida cotidiana, siendo trascendente o intranscendente a juicio de la mente, da igual, mi actitud es de amor. Es decir, mi actitud es la de mi naturaleza divinal de amor. Mi actitud y mi acción va a ser de amor, con lo que voy a estar sembrando mi vida en el momento presente, en el corto y en el medio plazo y en el largo, de esa armonía y de ese amor. Claro, si lo que siembro es desarmonía, desazón, ira y odio, lo que voy a ir recogiendo, quien siembra viento recoge tempestades, es eso en mi vida. Bueno, Teresa Dudó, tenemos que ser un poquito más cortitos. Sí. Emilio, según lo que nos has contado, yo veo como si nuestra vida estuviéramos aquí para experimentar el paso del hijo mayor al hijo pródigo, porque a mí me ha llamado mucho la atención como lo has expuesto tú. Entonces, si el hijo mayor es el que está pero no lo sabe que está con él, es necesario salir de ahí, de esa postura del hijo mayor y salir a experimentar, salir de uno para después volver a encontrar, ¿o no? Sí, la parábola del hijo pródigo invita precisamente a eso, es decir, porque efectivamente el hijo pródigo vuelve, retorna, y como Félix Gracia describe en su libro, cuando vuelve, a quien se encuentra esperándolo es al padre, que se da cuenta que es el mismo, se produce la identificación con el padre. Sin embargo, el hijo mayor no se identifica con el padre y no comprende el amor que es el padre. Todos nosotros, Teresa, todos nosotros, yo el primero, tenemos componentes de hijo menor y de hijo mayor. Todos. Nuestro proceso evolutivo nos lleva al Padre, a la identificación con el Padre y por tanto al amor que el Padre es. Ese es nuestro proceso evolutivo. Pero en ese proceso evolutivo tenemos que ser conscientes y no agarrarnos las vestiduras, ni alarmarnos, ni flagelarnos de que tenemos elementos de hijo menor y tenemos elementos de hijo mayor. Y con el mismo amor del Padre, que es con el que finalmente nos vamos a identificar, aceptarlo. No solamente hay que aceptar los procesos concienciales de los demás, hay que aceptarnos también a nosotros mismos. Y sin ningún tipo de problema, darte cuenta, oye, mira, pues todavía en mi vida hay elementos de hijo mayor, todavía en mi vida hay elementos de hijo menor, aceptarlo. Pero nuestro proceso conciencial es el Padre, que es lo que somos, es la vuelta a lo que somos, lo que nunca hemos dejado de ser, pero hemos olvidado. Bien, Mila. Emilio, definitivamente hay culturas que viven mucho más conectadas que el mundo occidental. Yo entiendo por lo que nos has manifestado que en la medida que disminuye el ego en el ser humano, aumenta esa conexión con la unidad. Y me pregunto, ¿qué pueden hacer las personas que nos escuchan y siguen el programa para intentar trabajar con ese ego y poder de esa manera acercarse más a ese gran todo y a esa unidad a la que aspiramos? Cuando en nuestros procesos concienciales nos vamos acercando al Padre, vamos entendiendo la naturaleza del Padre, que es la nuestra. Vamos entendiendo que la naturaleza del Padre no tiene nada que ver con los clichés mentales que nosotros hemos forjado acerca de la divinidad. Y vamos dándonos cuenta no solamente del amor, sino de otra serie de características que, mira por dónde mira, son las características a las que sin darnos cuenta estamos incorporando en nuestra vida cotidiana. Es decir, en nuestro proceso evolutivo nos vamos acercando a lo que somos, el Padre.
Y en ese retorno al hogar, en la vida cotidiana, en el día a día, empezamos a tomar pautas de vida que sin darnos cuenta se corresponden con la naturaleza del Padre, que es la nuestra. Ejemplo, el Padre en su omnipotencia, en nuestra naturaleza divina, que es omnipotente, no tiene ningún tipo de manifestación corpórea, no tiene ninguna necesidad, no busca nada, no pretende nada. Eso tiene mucho que ver con todo lo que muchos seres humanos están viviendo desde el punto de vista de la necesidad de desalojo interior, de vaciamiento. Cuando hablamos, también lo hemos hecho en este programa, de vida sencilla. La vida sencilla tiene mucho que ver con nuestra naturaleza divina, porque nuestra naturaleza divina es la simplicidad, el no tener ningún tipo de atadura, el no tener ningún tipo de densidad, ¿no? Entonces la vida sencilla es una clara manifestación de nuestro acercamiento a nuestra divinidad. Lo es también, por ejemplo, la práctica del aquí y ahora. Nuestra naturaleza divinal vive en la instantaneidad, vive en la más absoluta instantaneidad. Bueno, pues en este plano, en el plano humano, lo que más se acerca a la instantaneidad es vivir el momento presente, es la práctica del aquí y ahora. Nuestra naturaleza divinal, el Dios que yo, es quietud, es reposo, es paz. Bueno, pues la práctica de silencio, la práctica de meditación, pone de manifiesto que nos estamos acercando a nuestra naturaleza divinal. Es decir, cuando hablamos de Dios como cada uno de nosotros, Dios además deja de ser algo teórico, deja de ser algo teológico y se convierte en una experiencia práctica que se manifiesta en cosas que no recapacitamos, que no caemos, que son precisamente la manifestación del Dios que somos. Y desde luego, no quiero, aunque sea alargarme para terminar muy rápidamente, toda esa manifestación de Dios en mí se expresa en todo lo que yo soy, pero muy especialmente, Mila, lo hablamos en la Escuela de Artesanos, en nuestros dones y talentos. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, los dones y talentos son la manifestación más sublime de la presencia de Dios en mí. Y por tanto tenemos que ejercer, poner en práctica esos dones y talentos, que es lo que la Madre Teresa de Calcuta llamó santidad. Muy bien. Bueno, Emilio, pues vamos a tener que concluir el programa. Ha sido un placer como siempre. El programa es cortito, pero permite que se lancen esos flags para que la gente perciba de que existe otro mundo y que está dentro de nosotros. No hay que ir muy lejos. No hay que comprar billetes de avión. Y te agradecemos muchísimo que cuentes con nosotros para expresar estas ideas maravillosas tuyas. Muchísimas gracias. Y a nuestras amigas y a nuestros amigos, pues despedirnos de ellos, desearles que hayan tenido un buen programa y bueno, el lunes que viene nos encontrarán nuestros oyentes y nuestros televidentes allí donde nos busquen, porque allí estaremos. Y decir que estos programas pues son posibles porque hay gente que funcionamos con una actitud que tiene presupuesto de ingresos cero y de gasto cero. Pero hay personas que son maravillosas, como las que vienen a expresar sus ideas aquí, que después nosotros regalamos gratis a todo el que quiera escucharla y el que quiera verla. Y están aquí nuestros amigos Israel Jiménez y nuestro amigo Juan Prieto, que son maravillosos en todo aquello del sonido, de la imagen y de la actitud, que es maravillosa. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere.